Hola a todos, mi nombre es Álvaro Facchini, yo hago parte del grupo de médicos del doctor Carlos Eduardo Pérez. El día de hoy corresponde el tema de rickettsiosis, lo hemos llamado el enemigo olvidado. Esta es una charla que hará parte del canal de YouTube, al cual la idea es que se inscriban, nos sigan, y este canal de YouTube hace parte del grupo Alma. Dando inicio a la charla, para hablar un poco de historia, el personaje que ustedes ven en la diapositiva es el médico patólogo estadounidense Howard Taylor Ricketts. Él fue el que describió por primera vez lo que actualmente se conoce como la fiebre manchada de las montañas rocosas. Esto lo hizo en 1906. Básicamente él determinó que se trataba de una enfermedad febril exantemática transmitida por garrapatas y que los animales silvestres estaban involucrados en el ciclo epidemiológico de la enfermedad. Posteriormente, y gracias a sus estudios, fue llamado a Ciudad de México en 1909 para estudiar un brote de una enfermedad febril de alta mortalidad, y él, tras sus estudios, determinó que se trataba de una enfermedad muy similar a la que había estudiado en Montana, en Estados Unidos. Lamentablemente, tras sus estudios experimentales, muere a causa del tifo epidémico causado por Rickettsia prowazekii, y de esta forma en 1916 el microbiólogo brasilero Da Rocha Lima, en honor a él y en honor al microbiólogo von Prowazek, que también murió de tifo epidémico haciendo sus estudios tratando de aislar el microorganismo, Da Rocha Lima da el nombre de Rickettsia prowazekii, ya que Da Rocha Lima aisló por primera vez a Rickettsia prowazekii como agente etiológico del tifo epidémico. Años después, en 1919, Volbach propone el nombre para el género de Dermacentrocenux rickettsii en relación a la garrapata vector. Sin embargo, en 1922 el mismo Volbach, ya en reconocimiento principalmente a Ricketts, propone el nombre de Rickettsia para el género y para el agente causal de la fiebre manchada de las montañas rocosas como Rickettsia rickettsii. Actualmente es reconocido el género como Rickettsia, el orden de los rickettsiales y la familia Rickettsiaceae. De forma taxonómica, y hay que tener claro que las rickettsias o la rickettsiosis más bien son enfermedades zoonóticas transmitidas por artrópodos vectores, y las rickettsias, al igual que Orientia, pertenecen al orden de los rickettsiales y a la familia Rickettsiaceae. De hecho, Orientia antes de 1995 era reconocida como una rickettsia. Sin embargo, por estudios filogenéticos y de la pared bacteriana, se determinó que hacía parte de otro género y cuyo nombre fue Orientia. Básicamente las rickettsias son cocobacilos gram negativos, son intracelulares obligados que miden de 0.3 a 0.5 por 0.8 a 2 micrómetros y típicamente se tiñen con la tinción de Jiménez o de Giemsa, como ustedes lo pueden ver en la imagen superior izquierda. Acá vemos unas células Vero, que son las azules, y los microorganismos cocobacilares, la mayoría intracelulares, en este caso de color morado o púrpura, son las rickettsias. Actualmente el género Rickettsia tiene dos clasificaciones. Estas que ven en la diapositiva es una de las más reconocidas o más aceptadas, donde se divide de forma general al género Rickettsia en cuatro grupos importantes. Un primer grupo, que es el grupo de las fiebres manchadas, donde pertenecen la mayoría de especies. Por definición, según la clasificación, las rickettsias del grupo de las fiebres manchadas son transmitidas por garrapatas. Acá encontramos a Rickettsia rickettsii, Rickettsia connori. Un segundo grupo en importancia es el grupo del tifus, donde está Rickettsia prowazekii, transmitida por el piojo humano, agente etiológico del tifus epidémico, y Rickettsia typhi, agente etiológico del tifus murino, transmitido por pulgas. Un tercer grupo, que sería el grupo transicional, donde encontramos a Rickettsia felis, transmitido por pulgas igualmente, y Rickettsia acari, transmitido por ácaros. Este sería el grupo transicional. Y un cuarto grupo, donde se encuentra Rickettsia canadensis y Rickettsia belli, llamado el grupo ancestral, donde a pesar de que están involucrados con garrapatas, actualmente no se les conoce un papel patógeno. Entonces, de forma característica, la rickettsiosis
son enfermedades transmitidas por artrópodos vectores como garrapatas, pulgas, ácaros y piojos. Dentro de la patogénesis característica del género Rickettsia, en 2005 sale esta publicación interesante donde se determina puntualmente cuál es el receptor específico de la célula diana, que para las riquecias es la célula endotelial, y este receptor es el que se une específicamente con una proteína de membrana externa característica de las riquecias, que es la proteína de membrana externa B. Como ustedes pueden ver en la imagen, una vez que la riquecia intenta parasitar o afectar el endotelio por medio de la OMPB, se une al receptor Ku70 de la célula endotelial. Esto va a activar una serie de señales intracelulares, entre estos la ubiquitina, y entre más ubiquitina se va acercando a este sitio de unión, va a permitir, digamos que una modelación de esa célula endotelial para finalmente desarrollar una endocitosis de la bacteria, en este caso la Rickettsia, y pues que ya la Rickettsia pueda seguir sus diferentes mecanismos de replicación y digamos que esparcimiento a través de las células endoteliales. Nuevamente la célula endotelial es la célula blanco. Las riquecias del grupo de las fiebres manchadas tienen la propiedad de modificar la actina de la célula, y esto les sirve para transportarse de célula endotelial en célula endotelial, hacen un rompimiento de la pared intercelular, y esto finalmente pues es lo que lleva a la vasculitis. Pero las riquecias del grupo del tifus no tienen la propiedad de activar la actina de la célula endotelial, y lo que hacen es multiplicarse por fisión binaria y explotar la célula endotelial. Como ustedes pueden ver, hay otras células que también puede afectar el género Rickettsia. Como les decía, el daño endotelial es la característica de la ricketsiosis. Finalmente las ricketsiosis están determinadas como vasculitis de pequeños y medianos vasos, y digamos que este mecanismo o el mecanismo utilizado tiene dos situaciones importantes: un daño directo, que ya fue explicado como tal, la riquecia daña la célula endotelial, hace una lisis o un rompimiento intercelular, pero también hay factores inmunológicos que permiten ese daño endotelial, como por ejemplo la producción por el sistema inmune de factor de necrosis tumoral alfa y de interferón gamma, y esto lleva finalmente a mecanismos procoagulantes y activación de mecanismos oxidativos, que finalmente se traduce en la generación de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, que se traduce en daño endotelial mediado por oxidantes, cambios en la permeabilidad vascular, activación plaquetaria y una respuesta inmunológica inflamatoria que finalmente va a llevar a esa vasculitis. Repercusiones clínicas de todo ese daño, pues traducido en lo que típicamente se comenta en los libros respecto a las ricketsiosis, es que son enfermedades exantemáticas, y acá podemos ver un exantema purpúrico, que es la traducción de todo ese daño endotelial. Y hay una cosa supremamente importante que se puede ver en algunas ricketsiosis y que incluso en algunas es patoneumónico, que es lo que se llama la escara de inoculación. Es la manifestación dermatológica que ven en la imagen arriba a la derecha. La escara de inoculación es una lesión costrosa, necrótica, con halo eritematoso circundante, y como su nombre lo dice, indica el punto en donde el ectoparásito vector, bien sea garrapata, bien sea ácaro, una vez que pica, inocula la riquecia y deja esa marca en la piel. En la parte de abajo ustedes ven, son imágenes tomadas de ricketsiosis que en los cuadros clínicos llevaron a edema cerebral, a síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y básicamente esto suele verse en la ricketsiosis más severas, a causa de las especies más patógenas, por ejemplo, como Rickettsia rickettsii. Esto es un concepto muy importante a través de cómo la biología molecular cambió, digamos, muchos de los conceptos y muchas de las percepciones respecto a la ricketsiosis. Antes de la biología molecular se pensaba que existían muy pocas especies de Rickettsia que causaban enfermedad en el humano. Como pueden ver ahí en el cuadro, aproximadamente unas 8 especies descritas. Sin embargo, después de la biología molecular, o más bien la biología molecular aplicada al diagnóstico,
se han determinado que existen aproximadamente más de 20 especies patógenas para el humano, descritas bien sean en casos clínicos, en artrópodos vectores, y acá ustedes pueden ver casi que la línea de tiempo desde 1990 hasta 2010, donde está la última especie de Rickettsia patógena descrita, que es la especie 364D o conocida con el nombre de Rickettsia philippi en los Estados Unidos. La rickettsiosis también son enfermedades de distribución mundial, como ustedes pueden ver en el mapa, la diferente distribución que presentan algunas de estas especies. Claro está que hay algunas especies que están restringidas a determinadas áreas geográficas, por decir algo, Rickettsia rickettsii solo está delimitada a las Américas, o por ejemplo Rickettsia connori solo se va a encontrar en Europa, en algunas zonas de África. Sin embargo, hay otras rickettsias que tienen distribución cosmopolitan, como sería Rickettsia typhi, agente etiológico del tifo murino transmitido por pulgas, que esta básicamente se va a encontrar casi que en todas las zonas que sean tropicales o subtropicales. Otra cosa bien importante, y casi que esto es lo que resalta actualmente la importancia de la rickettsiosis en el campo de la medicina, es que se han vuelto o se están considerando enfermedades emergentes y reemergentes. Esta diapositiva lo que muestra es que son causa relativamente frecuente de fiebre en el trópico, en las zonas tropicales, y que también han cobrado una importancia en viajeros que regresan con fiebre a sus países de origen. Entonces fíjense, los porcentajes más o menos en residentes de zonas tropicales, las rickettsiosis podrían explicar del 2.7 al 48.5% de las fiebres, de las etiologías, y en viajeros del 1.5 al 5.6. Como ustedes pueden ver en mapa y lo señalan en negro, son las zonas donde se han descrito más casos en viajeros, digamos que son las zonas de donde provienen los viajeros con fiebre, cuya etiología es rickettsiosis. Y quisiera resaltar, y esto es muy importante, fíjense cómo está señalada en negro la parte más sur de África, el África subsahariana, donde allá es endémica la fiebre africana transmitida por garrapatas, cuyo agente etiológico es Rickettsia africa. Y casi que si uno va a revisar la bibliografía respecto a medicina del viajero procedente de África, específicamente África subsahariana, después de la malaria, Rickettsia o la rickettsiosis por Rickettsia africa es la etiología más frecuente. Respecto a las manifestaciones clínicas de la rickettsiosis, pues realmente hay manifestaciones clínicas que son comunes, tal cual como lo dicen los libros, son enfermedades exantemáticas, pero este exantema puede ser macular, maculopapular, pustular, vesicular, inclusive purpúrico. Como les decía, hay una manifestación dermatológica que en algunas rickettsiosis suele ser patoneumónica y es la escara de inoculación, como ustedes lo ven ahí. Y otras manifestaciones que pueden estar asociadas son linfadenopatías, usualmente ipsilaterales a la escara de inoculación, o linfangitis también cercanas a la escara de inoculación. Gracias a esto, el año pasado, pues, y teniendo en cuenta que un síndrome se define como el conjunto de signos y síntomas que caracterizan un estado de enfermedad con causas u etiologías variadas, pues dijimos, bueno, actualmente existen más de 20 especies que causan rickettsiosis en los humanos, tienen manifestaciones clínicas que pueden ser comunes, y nos dimos a la tarea de hacer una clasificación sindrómica. Todo esto con el fin de darle al clínico un panorama frente a la sospecha de determinada especie involucrada como agente etiológico, según las manifestaciones clínicas, área geográfica y posible vector implicado. Esto con el fin pues de que el clínico diga puede tratarse o no de determinada especie. Es así como esto lo publicamos, la clasificación sindrómica de la rickettsiosis, y básicamente son dos síndromes grandes: rickettsiosis exantemática con baja probabilidad de escara de inoculación y rickettsiosis con probabilidad de escara de inoculación y sus variantes. La persona pues que quiera ahondar en este artículo lo puede conseguir, está publicado en una revista de acceso abierto y lo pueden revisar detenidamente. Ya centrándonos un poco en la epidemiología más cercana, lo que sería Centro y Suramérica, de forma importante
Durante el siglo XX únicamente eran reconocidas tres especies en Centro y Suramérica, que era Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowazekii y Rickettsia tifi. Sin embargo, y como ya les venía diciendo, gracias a la biología molecular, al interés en estas enfermedades, actualmente en Centro y Suramérica se han descrito entre especies patógenas y no patógenas más de 15 especies, como lo pueden ver en la imagen, en diferentes zonas. Ya entrando en materia respecto y puntualmente a cada rickettsiosis, sobre todo las que son, y digamos que esta charla básicamente está más centrada en la importancia en Sudamérica o en las Américas, está la rickettsiosis tal vez más importante para nosotros, que sería la rickettsiosis por Rickettsia rickettsii. Tener en cuenta y como factor importante es la especie más patógena del género, del grupo de las fiebres manchadas o transmitidas por garrapatas, es la más patógena, conocida en los Estados Unidos como fiebre manchada de las montañas rocosas, en Brasil como fiebre maculosa brasilera y en Colombia se describió por primera vez como fiebre de Tobia. Tiene una mortalidad supremamente considerable, que puede ser del 23 al 85%. Esto era en la era preantibiótica y actualmente pues si no se le da tratamiento puede alcanzar estos rangos de mortalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se trata con el antibiótico adecuado y oportuno, y lo de oportuno es bien importante porque ya como median después mecanismos inmunológicos, si uno trata, digamos que de forma o han pasado mucho tiempo y cuando se hace el diagnóstico ya es retrasado ese tratamiento con el antibiótico, así sea el indicado, pues probablemente los desenlaces no van a ser los más favorables. Como les decía anteriormente, Rickettsia rickettsii se restringe únicamente a las Américas. Esta especie no se va a encontrar en otra parte del mundo. Los vectores de Rickettsia rickettsii son garrapatas. En Estados Unidos, en la parte oriental es Dermacentor variabilis, en la parte occidental es Dermacentor andersoni. Para el sur de los Estados Unidos está Ripicephalus sanguineus, al igual que el norte de México. Amblioma cayennense, que precisamente es la garrapata que más parasita humanos en Sudamérica, es el vector hasta ahora reconocido en el sur de México y en Panamá. Y en el norte de Argentina, Amblioma patinoi es el vector que tenemos en Colombia. Amblioma patinoi realmente fue reclasificada y actualmente hace parte del complejo de especies de lo que se llama el complejo Amblioma cayennense. Y en Brasil hay dos vectores, que es Amblioma aerolatum y Amblioma sculptum, con digamos que diferentes patrones epidemiológicos. El cuadro clínico de Rickettsia rickettsii es una enfermedad febril inespecífica, un periodo de incubación de 2 a 14 días. La tríada clásica que suelen referir los libros y los artículos es fiebre, cefalea, exantema. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, realmente solo un 5% de los pacientes lo presentan en los primeros 3 días y puede alcanzar un 60% del séptimo al 10º día, pero pues ya probablemente habrá avanzado considerablemente la enfermedad. Típicamente el exantema suele ser de distribución centrípeta, es decir, inicia en muñecas, en tobillos, se distribuye a través de las extremidades, alcanzando el tronco. Y este puede ser macular, maculopapular, inclusive llegar a ser petequial. Casi que la evolución de la enfermedad suele ser de macular, maculopapular, inclusive petequial y purpúrico. Siendo la especie más patógena del género, lleva complicaciones importantes como meningitis, edema pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, falla renal, shock, gangrena distal, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Este cuadro es muy interesante y acá vale la pena aclarar que actualmente en Brasil son reconocidas dos rickettsiosis, una más que otra, que sería la fiebre maculosa brasilera, pero también desde aproximadamente hace 5 años se sabe que circula otra rickettsia que causa escara de inoculación, es una rickettsiosis asociada a escara de inoculación, y básicamente este cuadro compara la epidemiología, digamos que las manifestaciones de la rickettsiosis en Sao Paulo, donde es endémica la fiebre maculosa brasilera, versus Santa Catarina, donde se cree que es la zona endémica para la rickettsiosis con escara de inoculación del Brasil, que ya la vamos a discutir más adelante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que quise señalar con las flechas es que todas las manifestaciones o todos los síntomas y signos
de gravedad de la enfermedad están casi quedados en Sao Paulo, es decir, donde se da rickettsia rickettsii. Entonces, fíjense, alteraciones respiratorias, choque, convulsiones, estupor, coma, hepatoesplenomegalia, manifestaciones hemorrágicas. Entonces, básicamente, la conclusión de esto es que evidentemente la fiebre maculosa brasilera es mucho más grave que respecto a la otra rickettsiosis que discutiremos más adelante. La segunda especie de rickettsia más importante en las Américas es Rickettsia parkeri. Esta especie fue descrita en 1939 por Parker. En honor a él, pues recibe el nombre en Estados Unidos. Posteriormente, el doctor Conti Díaz en Uruguay describe un cuadro clínico al cual llama ricketsiosis cutáneo ganglionar, que después o actualmente se sabe que el agente etiológico es Rickettsia parkeri, pero en esa época, y sabiendo que en esa época para Europa, por ejemplo, la rickettsiosis reconocida era la fiebre botonosa o la fiebre del Mediterráneo, que es causada por Rickettsia connori, pues él consideró que muy probablemente en América también había fiebre botonosa, situación que ya después se aclaró y actualmente sabe que en Uruguay no existe o no está aún descrita Rickettsia connori, sino realmente Rickettsia parkeri. Como tal, el médico patólogo Christopher Paddock en Estados Unidos describe el primer caso de Rickettsia parkeri confirmado en 2004, y ya se han hecho diferentes estudios y ya se sabe que es una rickettsiosis transmitida por garrapatas. Puntualmente y para las Américas es bien importante, es tal vez la rickettsiosis con escara de inoculación más importante, y su cuadro clínico pues es de una evolución benigna, bajas tasas de hospitalización. Realmente no se han descrito casos mortales por esta rickettsiosis. Y tal cual como Rickettsia rickettsii, también es una especie restringida únicamente a las Américas. Entonces acá miremos los vectores de Rickettsia parkeri para las Américas. En esta zona de Estados Unidos, que sería la zona del Golfo, está Amblyomma maculatum, que es reconocida como la garrapata de la costa del Golfo. Para Argentina en esta zona puntualmente y Uruguay es Amblyomma triste, y esta es la zona, digamos que endémica para esta garrapata y por ende para Rickettsia rickettsii, que es el delta del Paraná. Pero también actualmente se habla de un posible vector secundario en Argentina, probablemente en la zona de Córdoba, que sería Amblyomma tigrinum. Digamos que actualmente se desarrollan estudios para determinar su papel vectorial. Y este artículo que les muestro acá, publicado en Clinical Infectious Disease de 2008, quiere mostrar las diferencias entre las dos rickettsiosis más importantes de los Estados Unidos, que sería Rickettsia parkeri, como ya les decía, es de evolución mucho más benigna o benigna, versus Rickettsia rickettsii. Entonces fíjense cómo en el cuadro se resaltan unos puntos bien importantes. Son enfermedades febriles, evidentemente. La presencia de escara de inoculación casi que es única de Rickettsia parkeri, y otra de las situaciones importantes, por ejemplo, es la presencia de linfadenopatía. En la enfermedad por Rickettsia rickettsii es raro ver linfadenopatías, contrario a Rickettsia parkeri, que entonces ya tiene dos características que la van diferenciando, que es presencia de escara de inoculación y de linfadenopatía, que suele ser ipsilateral a la escara. Y fíjense los porcentajes en respecto a la muerte. En Rickettsia parkeri no hay datos de muerte. Y esto es consecuente a lo que decíamos de la evolución benigna de la enfermedad. Respecto al exantema, también podrían haber algunas diferencias. En la rickettsiosis por Rickettsia parkeri el exantema suele ser más vesicular o pustular, respecto versus fiebre manchada de las montañas rocosas, que suele ser macular o mucolupapular o inclusive purpúrico. Otra de las rickettsiosis importantes sería la causada por Rickettsia africa. Esta rickettsiosis fue en principio descrita en Sudáfrica en 1911. También fue confundida con fiebre del Mediterráneo, es decir, la causada por Rickettsia connori. Y en los años 90 Kelly la describe como una nueva rickettsiosis, de hecho identificando a Rickettsia africa, y desde ahí toma el nombre de esta especie, y aísla esta especie a partir de los que son reconocidos los vectores actuales, que son Amblyomma hebreum y Amblyomma variegatum.
Radica la importancia en la rickettsiosis por rickettsia África porque es la principal transmitida por garrapatas en viajeros procedentes del África. Es una rickettsiosis asociada a escara de inoculación y parte importante de esta rickettsiosis es que la escara de inoculación acá suele ser múltiple. Gracias a que la garrapata es supremamente agresiva, su perfil digamos que de atacar a los hospedero es supremamente agresivo y las personas suelen ser picadas digamos por múltiples garrapatas, por eso es que la escara de inoculación suele ser múltiple. De forma interesante, Rickettsia África ingresa a las islas del Caribe en las Américas en el siglo XIX por barcos procedentes de Senegal del África con ganado y ese ganado iba parasitado con Amblioma variegatum, que ya dijimos pues que es un vector de Rickettsia África. Entonces, las zonas digamos que endémicas para esta rickettsiosis es África, sobre todo el África subsahariana y las islas del Caribe en las Américas. Obviamente digamos han sido más descritos los casos en pacientes procedentes del África que puntualmente en las islas del Caribe. Acá como este mapa solo es de América, pues resaltar que en las islas del Caribe está el vector que es Amblioma variegatum que transmite Rickettsia África. Nuevamente recordar que es una rickettsiosis asociada a escara de inoculación y que es la rickettsiosis transmitida por garrapatas más importante en medicina del viajero. Devolviéndonos un poco al tema de la especie que causa o tal vez la segunda rickettsiosis de importancia en Brasil, esta es la causada por Rickettsia cepa Atlantic rainforest, porque como lo vamos a ver, casi que su epidemiología se limita a la zona, digamos, de selva atlántica brasilera que limita pues con el mar Atlántico. Fue caracterizada esta especie molecularmente en Brasil en 2010, fue descrita como un genotipo estrechamente relacionado filogenéticamente con Rickettsia africa, Rickettsia parkeri y Rickettsia sibirica a partir de la escara de inoculación de un paciente procedente de la costa sur de Sao Paulo. Está principalmente asociada con garrapatas Amblioma ovale, es decir, en Brasil el vector considerado para esta rickettsia es Amblioma ovale. Y como les decía, en Brasil en los últimos años ha cobrado importancia como rickettsiosis después de la fiebre maculosa brasilera. Sin embargo, se considera que puede estar subdiagnosticada. Básicamente este casi que sería el homólogo en Brasil a la rickettsiosis por Rickettsia parkeri. Es una rickettsiosis de evolución benigna, no tiene tasas de mortalidad, está asociada a escara de inoculación, a linfadenopatía, pero digamos que por su evolución benigna es muy probable que esté subdiagnosticada con respecto a lo que es inclusive de notificación obligatoria, que es la fiebre maculosa brasilera, causada por Rickettsia rickettsii, pues que sí produce mortalidad y los pacientes suelen manifestarse con manifestaciones graves. Especie recientemente aislada en el Urabá antioqueño colombiano. Esto es importante, digamos, para nuestra epidemiología local porque acá en Colombia tenemos la cepa Atlantic rainforest, de hecho, aislada en Amblioma ovale, o sea, tenemos el mismo vector. Sin embargo, hasta el momento no se han descrito casos sugestivos de rickettsiosis con escara de inoculación en Colombia. El vector de esta rickettsia en Brasil, ya lo dijimos, Amblioma ovale, en esta parte de la zona atlántica del Brasil. Y los brasileros pues han caracterizado muy bien hasta ahora la ecología o la posible ecología de esta rickettsia y de Amblioma ovale, su vector. Y básicamente lo que se sabe es que los caninos usualmente entran en la zona silvestre y en la zona silvestre es donde adquieren estas garrapatas Amblioma ovale que una vez el canino vuelve a las zonas donde se encuentran los humanos, pues se da la probable oportunidad para transmitir esta infección. Como les decía, en Colombia tenemos un interrogante respecto a si tenemos casos o no. Sabemos que está el vector, sabemos que está el agente etiológico, pero no sabemos si hay enfermedad, aún no han sido descritos los casos. Acá en esta diapositiva vemos los únicos 3 casos que hasta el momento se han descrito de esta cepa Atlantic rainforest en el Brasil. Como ustedes pueden ver, todos con escara de inoculación, pero siendo una especie reconocida en 2010, hasta la fecha únicamente 3 casos. O sea, probablemente sea subdiagnosticada. Y fíjese entonces, mire nuevamente el cuadro, y cuando me refiero a Santa Catarina, es la zona donde probablemente es endémica esta Rickettsia Atlantic rainforest,
Y miren el cuadro comparativo respecto a Sao Paulo, o sea, fiebre maculosa brasilera. Fíjense cómo son mucho menores o ausentes las manifestaciones graves de esta rickettsiosis con escara de inoculación. No, casi que hay pocas alteraciones respiratorias, no hay choque, no hay convulsiones, no hay estupor ni coma. Pero de forma característica, fíjense por ejemplo, linfadenopatía en el centro de la diapositiva sí suele ser mucho mayor con respecto a fiebre maculosa brasilera, o sea, se parece mucho a lo que sería la rickettsiosis por Rickettsia parkeri, y de hecho son especies filogenéticamente relacionadas. Lastimosamente, y en este estudio lo señalan, en la ficha de notificación para rickettsiosis en Brasil aún no está contemplada la manifestación de escara de inoculación. Probablemente si estuviera contemplada en la lista de chequeo que suele llenar el médico cuando sospecha rickettsiosis, pues podríamos ver si estuviera incluido, que probablemente se relacione mucho más la presencia de escara de inoculación con esta rickettsiosis por cepa Atlantic Rainforest. Ya pasando del grupo de las fiebres manchadas al grupo de los tifus, está la segunda especie más patógena del género Rickettsia, que es Rickettsia prowazekii, agente etiológico del tifo exantemático o tifus epidémico, típicamente transmitida por el piojo del cuerpo, pedículos humanos, a través de las heces, es decir, el piojo una vez está llevando su proceso de hematofagia, pues hace las deyecciones y en las heces o las heces están contaminadas con Rickettsia prowazekii. La persona o el ser humano al rascado se inocula las heces y ahí va Rickettsia prowazekii o con el contacto con mucosas. Esta enfermedad típicamente o históricamente fue causante de epidemias mortales durante las guerras mundiales. Sin embargo, en la actualidad está clasificada como una enfermedad emergente en grupos poblacionales con hábitos deficientes de higiene y hacinamiento, es decir, habitantes de calle, desplazados, refugiados, privados de la libertad, y lo común a estas poblaciones es que suelen estar infestadas por el piojo del cuerpo debido a sus condiciones higiénicas. De forma importante, y esto digamos que se podría decir que hasta el momento es casi exclusivo de los Estados Unidos, en Estados Unidos existe un ciclo silvestre de Rickettsia prowazekii donde están involucradas las ardillas voladoras, Glaucomis volans, y donde suele desarrollarse un ciclo enzoótico de la enfermedad, pero es casi que puntual de los Estados Unidos. Es la única rickettsiosis que hace enfermedad latente, inclusive hace proceso de reactivación, de recrudescencia, y esta recrudescencia se llama enfermedad de Brill-Zinsser. El cuadro clínico típico de Rickettsia prowazekii es un síndrome febril inespecífico, un periodo de incubación de 10 a 14 días. El exantema suele ser maculopapular o petequial de distribución centrífuga, es decir, inicia en el tronco y se distribuye a las extremidades. Es casi que típico en Rickettsia prowazekii que el exantema haga compromiso axilar, suele respetar palmas y plantas, y de forma muy importante es una rickettsiosis no asociada a escara de inoculación. Al ser llamado muy bien tifus, pues tiene manifestaciones neurológicas como delirium, coma y confusión que pueden verse en el 80%, suele haber tos no productiva y siendo la segunda especie más patógena del género puede verse complicaciones como procesos isquémicos, gangrena, todo esto pues precisamente porque es una vasculitis. Como les decía, la enfermedad de Brill-Zinsser es la manifestación recrudescente o la reactivación después de una latencia del microorganismo, pero este cuadro o enfermedad de Brill-Zinsser suele ser menos severo que la enfermedad aguda. Sin embargo, radica su importancia en que las personas que no fueron adecuadamente tratadas contra tifo epidémico y Rickettsia prowazekii quedó en una latencia, por cuestiones de bajas en la inmunidad pueden reactivar y desarrollar una ricketsemia. Y si estas personas con una nueva ricketsemia son infestados por piojos, digamos vírgenes para este microorganismo, pues lo adquieren y estos piojos se pueden transmitir a otras personas y por ende ser un foco para un brote. La mortalidad de esta enfermedad del tifus epidémico puede alcanzar hasta un 60% sin tratamiento. La otra especie importante del grupo del tifus es Rickettsia typhi, agente etiológico del tifus murino o tifus endémico. La transmisión de esta rickettsia es principalmente por las pulgas, específicamente la pulga de las ratas, Xenopsila chaeopis, en el ciclo clásico, o la pulga
usualmente llamada pulga del gato, que es Tenocefalides felis, ya más en ciclos peridomésticos. Es una enfermedad predominante en regiones tropicales y subtropicales, es de distribución mundial. Y también en la parte de medicina del viajero se ha ido considerando una causa frecuente en viajeros, probablemente subdiagnosticada, y principalmente en viajeros provenientes del Asia. El cuadro clínico típico, con un periodo de incubación de 6 a 14 días, síntomas inespecíficos, nuevamente un síndrome febril inespecífico, y la trea clásica, que suele verse en el 64% de los pacientes, suele ser fiebre, cefalea, exantema macular o maculopapular. Nuevamente, esta también es una rickettsiosis con ausencia de escara de inoculación, y el exantema también suele ser de distribución centrífugo. Y suele respetar palmas y plantas. Puede verse hepatomegalia, esplenomegalia, suele hacer hepatitis aguda nictérica y un cuarto de los pacientes puede presentar complicaciones, sobre todo pulmonares, y manifestarse en la radiografía de tórax como infiltrados intersticiales, derrame pleural o inclusive un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. También, como bien es llamado tifus, pues tiene manifestaciones neurológicas, inclusive otras de las manifestaciones pueden comprometer el riñón llevando a una falla renal. Otra rickettsiosis, en este caso es la transmitida por ácaros, que es Rickettsia acari, es el agente etiológico de la rickettsiosis pustulosa o conocida en la literatura anglosajona como Rickettsia pox. Las primeras descripciones fueron en Nueva York, principalmente confundida con la varicela, posteriormente se supo que era una rickettsiosis, y esta es transmitida por el ácaro del roedor común, el roedor doméstico que vive en las casas en todo el mundo, que es el roedor el mus musculus, y su ácaro se llama liponizoides sanguíneos. Gracias a que el roedor casero, el mus musculus, suele tener una distribución mundial, uno podría sospechar que su ácaro también existe de manera cosmopolitan y por eso uno también podría deducir que la rickettsiosis pustulosa pudiese ser una enfermedad de distribución mundial, sin embargo, puede que inclusive esté subdiagnosticada. El cuadro clínico, periodo de incubación de 9 a 14 días, donde pique el ácaro, se desarrolla una escara de inoculación, es decir, esta es una rickettsiosis también con escara de inoculación, y donde pique el ácaro se forma una lesión primaria pápulo-vesicular, la cual evoluciona a escara. Esto asociado a síntomas inespecíficos como fiebre, malestar general, cefalea, mialgias, artralgias. También es exantemática, un exantema generalizado, pero este va a ser más pápulo-vesicular. En cara, tronco, extremidades y puede haber enantema vesicular. Suele ser una enfermedad de evolución benigna. En cuanto al diagnóstico de la rickettsiosis, no está acá en la diapositiva, pero básicamente el gol estándar para estas enfermedades son pruebas serológicas, específicamente la inmunofluorescencia indirecta, utilizando antígenos pues, de especies de Rickettsia. El gran problema que tiene, digamos que es útil, sobre todo con muestras paridas, es decir, se toman muestras en fase aguda y convaleciente y se evidencia cero conversión o cero refuerzo en los títulos, pero el gran problema, como les decía, es que existe reacción cruzada por medio de la inmunofluorescencia directa entre las diferentes especies del género Rickettsia. Entonces, básicamente se podría decir por inmunofluorescencia indirecta que el paciente sufrió una rickettsiosis, pero puntualizar que su etiología fue tal especie de forma específica, pues es difícil por la reacción cruzada. Digamos que un poco en ayuda de esto hay algunos métodos que pueden asociarse a la serología, como puede ser el Western blot y la inmunoabsorción, que podrían llegar a determinar una especie específica como agente etiológico. Actualmente han cogido fuerza los métodos moleculares, sobre todo la PCR, una vez se logra aislar o extraer DNA, bien sea de sangre del paciente, del suero, de las lesiones dermatológicas, y una vez se extrae ese DNA a partir de esas muestras, pues se puede amplificar con genes específicos para Rickettsia y lograr el diagnóstico etiológico específico. En los últimos años también ha cogido mucha fuerza un método que se llama el hisopado, como ustedes lo ven en la imagen, es utilizar un hisopo, idealmente, por ejemplo, en la escara de inoculación, en las rickettsiosis que hagan escara de inoculación,
Y digamos, tiene dos cosas importantes y buenas. Uno, que es un método no invasivo, esto es supremamente importante, pero lo segundo es que el rendimiento es muy bueno. Inclusive, usualmente en la rickettsiosis, si uno quiere hacer un diagnóstico por biología molecular, si lo hace posterior a que se inició el manejo antibiótico, se reducen las posibilidades de lograr amplificar el DNA del microorganismo. Sin embargo, el hisopado tiene esa ventaja, que a pesar de que al paciente se le haya iniciado el tratamiento antibiótico, el hisopado le da un buen rendimiento si es tomado de la escara de inoculación. Igualmente les quiero mostrar, y ya digamos desde la parte paraclínica, cómo hay algunos paraclínicos que podrían ser más sugestivos de rickettsiosis respecto, por ejemplo, al dengue, ¿cierto? En el cuadro inferior izquierdo, que el dengue suele ser una causa frecuente de fiebre en el trópico. Entonces fíjense cómo la PCR elevada suele ser más sugestiva de rickettsiosis. La leucopenia o los leucocitos con tendencia a la leucopenia suele ser más característico del dengue, y la neutrofilia suele ser más característica de la rickettsiosis. En la tabla de la parte inferior derecha, acá también digamos es tomada de un estudio donde se comparan algunas manifestaciones y algunos paraclínicos de la rickettsiosis versus dengue, y fíjense que casi que sugieren con una P significativa que una fiebre mayor a 8 días es más sugestivo de rickettsiosis versus dengue, que el aumento de las transaminasas principalmente a expensas de la ALT suele ser más significativo de la rickettsiosis, que plaquetas superiores a 63.000, es decir, digamos que no tendencia a la trombocitopenia, suele ser más sugestivo de rickettsiosis. Nuevamente la proteína C reactiva suele ser más significativa en rickettsiosis, y algunas manifestaciones como el dolor de huesos suele ser más de dengue, o el sangrado suele ser más de dengue. El tratamiento, tener en cuenta que la línea o el tratamiento básico e ideal en la rickettsiosis es la doxiciclina. La doxiciclina, algunos artículos o algunas revisiones pues todavía hablan de que está restringida en los niños menores de 8 años y en las mujeres embarazadas, pero quiero hacer la aclaración, y recientemente salió una publicación de un journal pediátrico donde demuestran que tal vez uno de los sustos que tienen los pediatras respecto a darle doxiciclina a los niños es el problema que sucede en la parte del esmalte dentario. Y este estudio el que les comentaba básicamente dice que no existe este problema, por lo menos en ese estudio lo demuestran, que probablemente eso sea causa de las tetraciclinas viejas, pero con la doxiciclina, que es probablemente una de las que se usa más frecuentemente en la parte médica, pues no se ha visto esa relación, o no es significativa esa relación con la parte dental en los niños. Eso por un lado. Y lo otro es que, por ejemplo, en Estados Unidos las guías pediátricas de enfermedades infecciosas hablan y dicen que si hay un paciente, un niño con sospecha de rickettsias por Rickettsia rickettsii, siendo una enfermedad tan grave, se beneficia más, es más el beneficio frente al riesgo por las tetraciclinas de darle doxiciclina a ese paciente. En conclusión, la doxiciclina, si es una rickettsiosis grave, se la puede dar a cualquier paciente, bien sea embarazada, bien sea niño, o sea, pues una persona sin las anteriores características. También los macrólidos suelen ser una opción en la rickettsiosis, sobre todo en rickettsiosis no severas o como opciones terapéuticas, por ejemplo, en mujeres embarazadas o en niños con rickettsiosis no severas. El cloranfenicol es otra de las opciones. Esta la suelen usar también en rickettsiosis severas como una segunda opción. Sin embargo, pues el cloranfenicol respecto a la doxiciclina puede tener más efectos adversos. En conclusión, la doxiciclina es el manejo estándar y ideal en la rickettsiosis. Idealmente se debe continuar el manejo hasta 3 días después de la defervescencia. Ya yendo a datos más locales, y con esto va a terminar la charla, que es el contexto colombiano de la rickettsiosis. Y para hablar de rickettsiosis en Colombia se debe hacer alusión al doctor Luis Patiño Camargo. Él fue el pionero en el estudio de estas enfermedades en Colombia, y precisamente él desde muy temprano, para graduarse de médico,
su tesis la llama el tifo negro exantemático. Con esta tesis él acaba con el concepto de que en Bogotá únicamente existía la, la fiebre tifoidea y da las herramientas para hablar de la dualidad de las enfermedades tíficas en Bogotá, es decir, fiebre tifoidea y la existencia del tifus epidémico. Lo demuestra por histopatología, por aislamiento, por animales de experimentación, por descripción clínica de los pacientes. Posteriormente, ya en 1937, publica tal vez el trabajo más reconocido, que se llama fiebre exantemática en Tobia, lo que se llamaría la fiebre de Tobia, y que ahora se sabe que probablemente era la rickettsiosis por Rickettsia rickettsii. Él describe un brote de alta letalidad, 95%. Siguiendo sus estudios en una misma zona, implica a la garrapata Amblioma cayennense como el vector natural del virus entre comillas porque en esa época se consideraba que las riquezas eran virus, y, y él sigue pues con sus estudios en rickettsiosis. En 1941 hace esta publicación de brote, digamos que de un nuevo brote de tifo epidémico en Bogotá. Describe un brote de tifo exantemático en el Cauca. Y finalmente su último trabajo, tifo murino en Bogotá. Es decir, nuevamente Patiño Camargo fue el pionero en el estudio de las rickettsiosis en Colombia, describiendo de forma detallada y con el método científico la presencia de Rickettsia prowazekii, Rickettsia tifi y Rickettsia rickettsii en Colombia. Sin embargo, casi que pasan 60, 70 años para que se vuelva a hablar de rickettsiosis en Colombia, y es así como en 2007 en el Emerging Infectious Diseases publican dos nuevos casos de rickettsiosis por Rickettsia rickettsii en la zona en pacientes procedentes de Tobio y Villeta, en el centro del país, muy cercano a donde Patiño Camargo había descrito los primeros casos. Estos casos publicados eh, y sucedidos en 2003-2004 se diagnosticaron por histopatología y métodos moleculares, fueron positivos para Rickettsia rickettsii. Ya conociendo esto, se desarrollan estudios de cero prevalencia puntualmente en el área de Villeta, donde se determina cero prevalencia para seres humanos del 40.3% frente al grupo de las fiebres manchadas, y en animales en los porcentajes que ustedes ven. Posteriormente se dan nuevos brotes de rickettsiosis por Rickettsia rickettsii en el noroccidente colombiano, en Antioquia, en Turbio y en Necoclí, y en los Córdobas, en el departamento de Córdoba. La letalidad en promedio fue del 26 al 54%, reuniendo digamos que los datos de los tres brotes, lo cual es compatible con la alta letalidad por Rickettsia rickettsii. Este cuadro lo preparé con el fin de mostrarles tal vez las características y digamos que el promedio de porcentaje de aparición de diferentes signos y paraclínicos con respecto a los tres brotes sucedidos en la zona noroccidente por Rickettsia rickettsii. Entonces fíjense cómo la fiebre, en promedio en el 98% de los pacientes, cefalea en el 80%, artralgias casi que un 68% y mialgias. O sea, un síndrome febril inespecífico, y a pesar de que típicamente se conocía la rickettsias por Rickettsia rickettsii como una enfermedad febril exantemática, fíjense cómo solo en el 15% del exantema estuvo presente como acumulado. Y de forma importante dentro de los paraclínicos, la trombocitopenia en un 70.3%. Continuando con el contexto colombiano, la zona de Caldas, el departamento de Caldas, sobre todo la zona norte, actualmente tras estos estudios que ustedes ven acá en la diapositiva, se considera como una zona endémica para tifus murino. Igualmente se han desarrollado otros estudios en Colombia, sobre todo en el departamento de Córdoba, donde se describió molecularmente Rickettsia belli. Como les había nombrado anteriormente, esta es una especie que aún no tiene un papel patógeno, pero de forma importante también se describió por biología molecular una nueva especie de Rickettsia que los autores llamaron cepa colombianense,
esta hasta el momento no, o de esta hasta el momento no se conoce un papel patógeno. También en el Urabá antioqueño se han hecho estudios interesantes respecto a la etiología del síndrome febril no palúdico. Y típicamente pues el Urabá antioqueño, como ya lo decíamos, también es una zona endémica para rickettsiosis. Y fíjense cómo en este estudio la rickettsiosis representaba en el 10.7% de la etiología del síndrome febril agudo. Si uno revisa a fondo este estudio, se da cuenta y los autores ponen como el dengue fue el principal agente etiológico, segundo la leptospirosis, otros digamos que etiologías mixtas, y en este porcentaje la rickettsiosis. De forma importante también el Urabá antioqueño, ya lo decía anteriormente, sabemos que circula la cepa Atlantic Rainforest, Rickettsia Atlantic Rainforest, en el mismo vector que es considerado en Brasil. Entonces nuevamente es el llamado de atención porque es probable que existan casos de escara de inoculación de rickettsiosis asociada a escara de inoculación en el Urabá antioqueño, pero aún no se han descrito. Finalmente, este es un artículo que aún no, o unos resultados que aún no se han publicado, están en preparación. Esto fue en un estudio que realizamos en Villeta durante 2011 a 2013, y la idea fue que se tomaron casos de síndrome febril agudo que consultaban al hospital local de Villeta. Como pueden ver, se lograron captar 104 pacientes con muestras pareadas, y esto nos sirvió para hacer los métodos serológicos para determinar que un 24% de los pacientes tuvo una enfermedad por leptospira, en segundo lugar dengue, después infecciones mixtas, y de forma acumulada la rickettsiosis representaba un 14.4%, bien sea de forma única o de forma mixta con otras enfermedades. De forma importante, algunos pacientes en los que no se logró determinar seroconversión tuvieron seropositiva, es decir, que alguna vez estuvieron expuestos a riquezas del grupo de las fibras manchadas en un 67.3%. Esto se hizo por medio del método de inmunofluorescencia indirecta. Y este es, digamos que el último aporte que hemos logrado en Colombia respecto a rickettsiosis, que es el aislamiento de Rickettsia rickettsii, y comprobamos su papel patógeno, por lo menos en el modelo animal, y la caracterizamos molecularmente, es Rickettsia rickettsii, y esto lo aislamos a partir de unas garrapatas Amblyomma patinoi capturadas en Villeta en el año 2013. Se logró pues precisamente el aislamiento, se logró hacer infección animal con diferentes pases y pues ya se tiene caracterizada. Es decir, en conclusión, este estudio lo que nos demuestra es que actualmente, o por lo menos para el año 2013, seguía circulando Rickettsia rickettsii en Villeta, lo que la sigue haciendo un área endémica para esto. Esta diapositiva nos resume cuáles son las áreas endémicas para rickettsiosis, puntualmente el centro del país, Villeta, Tobia, y la zona del noroccidente, donde está el departamento de Córdoba, el Urabá antioqueño, y resaltar pues que de que ya vimos todo este contexto, sabemos que existen las rickettsiosis en Colombia, esta no es una enfermedad de notificación obligatoria para nuestro país Colombia. Eso era pues el tema que les quería hablar. Agradezco la atención. La idea es que nos puedan seguir y se suscriban a nuestro canal en YouTube de charlas de infectología del grupo Alma. Nos pueden seguir en Twitter, en Periscope. Pueden ver también otras charlas. La idea es ir subiendo los otros temas que ya se han tocado, y recordarles que el próximo sábado 26 de septiembre en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá de este año, 26 de septiembre de 2015, se desarrollará el simposio Desafíos e Infecciones en el Trópico, donde se tocará este tema y otros temas de medicina tropical. Como ustedes pueden ver ahí los contactos, y de nuevo agradecerles por su atención.